Te diré cómo convertirte en el hombre que nadie puede superar, pero debes entender algo desde el principio. Esto no es desarrollo personal, es reemplazo personal. No se trata de mejorarte, se trata de destruir las capas que te domesticaron para que encajes. Y cuando rompes esas capas, dejas de ser un hombre común y te conviertes en una anomalía, alguien que no se compara porque opera desde otro nivel. Lo más brutal es que muy pocos se atreven a seguir este camino, porque exige abandonar el deseo de aprobación, el miedo al rechazo y la necesidad de que alguien diga que vas bien. La mayoría busca validación. Los que se vuelven invencibles buscan control. Ese es el giro psicológico que separa a los que avanzan por impulso de los que avanzan por propósito. Y aquí viene la verdad incómoda que nadie te dirá. No necesitas ser el más inteligente, el más fuerte ni el más talentoso. Necesitas ser el más inquebrantable. El hombre que nadie puede superar es el que nunca compite, porque ya ganó antes de entrar al juego. Ganó al dejar de necesitar lo que los demás persiguen. La gente te subestima hasta que no puede ignorarte, y ahí es donde empieza tu ascenso real. Cuando construyes una presencia fría, sólida y coherente, las personas se ven obligadas a adaptarse a tu energía. Ya no tienes que demostrar nada, porque tu comportamiento se convierte en un recordatorio constante de que operas bajo tus propias reglas. Y lo más oscuro de todo es que la verdadera fuerza no se nota al principio. Nadie ve el proceso interno. Nadie ve las renuncias, los silencios calculados, las decisiones frías que tomaste para dejar de ser predecible. Solo ven el resultado. Un hombre que no se quiebra, que no persigue, que no ruega, y que por eso mismo se convierte en una figura imposible de reemplazar. Prepárate, porque lo que viene después no es comodidad, es evolución forzada. Si sigues leyendo, no te haré más competitivo, te haré incomparable. Te enseñaré a convertirte en ese hombre que, cuando entra en la vida de alguien, deja una marca que ninguno de sus rivales puede borrar. Forjarse en la humillación silenciosa. La humillación, en su forma más pura, es un arquetipo ineludible de la experiencia humana, un eco distante que resuena en los rincones más oscuros de la psique. Es un proceso que, lejos de ser un mero evento, se convierte en un estado de ser, una travesía que se vive en la penumbra de la existencia. La humillación silenciosa no es la que se grita a los cuatro vientos, sino la que se infiltra en la intimidad del alma, una herida que se manifiesta en susurros y sombras. Forjarse en esta humillación es un acto de resistencia, una metamorfosis que exige una reflexión profunda sobre el ser y el entorno en el que se habita. A medida que el individuo se enfrenta a situaciones que desafían su dignidad, se encuentra ante la disyuntiva de sucumbir o trascender. La humillación, lejos de ser una experiencia puramente negativa, ofrece una oportunidad de introspección. La profunda incomodidad que genera puede convertirse en un catalizador de crecimiento personal. Es en este barro emocional donde se forjan las herramientas de la resiliencia, donde la fragilidad se transforma en fortaleza. Sin embargo, este proceso no es lineal, es un camino lleno de espinas, donde la vulnerabilidad se expone a los juicios ajenos y a la crítica interna. El silencio que acompaña a la humillación puede ser ensordecedor. En un mundo que valora la ostentación y el éxito, la experiencia de la humillación es un recordatorio de la fragilidad humana. En ese silencio, la voz interna se vuelve más potente y el individuo se ve obligado a confrontar sus propios demonios. Aquí, el verdadero trabajo comienza, la reconfiguración de la identidad a partir de la angustia. Al procesar esta experiencia, se inicia un viaje hacia la autocomprensión y la autovaloración, donde cada lágrima se convierte en un ladrillo en la construcción de una fortaleza interior. El proceso de forjarse en la humillación silenciosa es, en muchos sentidos, un acto de creación. La persona que emerge de esta experiencia no solo es diferente, es un ser más complejo, uno que ha aprendido a navegar por las aguas turbulentas de la deshonra y la inseguridad. Este nuevo ser se convierte en un faro de autenticidad,
capaz de observar el sufrimiento ajeno con una empatía que solo proviene de haber estado en la misma situación. La humillación, al final, se transforma en un puente hacia la conexión humana, pues solo aquellos que han sido tocados por su fría mano pueden entender el calor de la compasión. Sin embargo, la transformación no está exenta de riesgos. La sombra de la humillación puede dejar cicatrices invisibles que, si no se abordan, pueden manifestarse en formas de inseguridad persistente o en la construcción de muros defensivos. La clave radica en la capacidad de mirar hacia adentro, en el entendimiento de que la humillación no define al individuo, sino que lo moldea. Es en este punto donde se desdibujan las líneas entre lo que se es y lo que se ha experimentado, dando paso a una nueva narrativa personal que integra la vulnerabilidad como un componente esencial del ser. Así, forjarse en la humillación silenciosa es un acto de valentía que requiere un compromiso constante con la verdad personal. Es un viaje que invita a despojarse de las máscaras y a abrazar la autenticidad en su forma más cruda. En última instancia, el hombre que emerge de esta experiencia es uno que ha aprendido a ser invulnerable ante las miradas ajenas, que ha transformado el dolor en sabiduría y que, en su andar, se convierte en un testimonio viviente de la fortaleza del espíritu humano. Este proceso no es simplemente un camino hacia la superación, sino una esfera de existencia donde cada cicatriz se convierte en un signo de la lucha por la autenticidad y la aceptación. Suscríbete a mi canal de YouTube Sumus Bestiae y consigue los manuales de manipulación en el link de mi perfil, sumusbestiae.com. Aléjate de los estafadores. El arte de volverse ilegible para el enemigo. En la compleja danza del poder y la estrategia interpersonal, el individuo que busca erigirse como un faro de fortaleza debe, en primer lugar, despojarse de la transparencia que la vulnerabilidad humana suele conllevar. Volverse ilegible para el enemigo no es simplemente una cuestión de ocultar intenciones, es una transformación profunda que abarca la esencia misma de la percepción y la interacción. En un mundo donde las intenciones pueden desnudarse a través de gestos y palabras, la habilidad de enmascarar el propio ser se vuelve un arte cultivado en el silencio y la introspección. Aquí, el hombre se convierte en un enigma, una figura que desafía el entendimiento y desafía las suposiciones de aquellos que buscan desentrañar su voluntad. La construcción de esta legibilidad selectiva implica un examen meticuloso de las emociones y motivaciones que habitan en el propio ser. Para ser ilegible, es imperativo reflexionar sobre la naturaleza de uno mismo, desnudando las capas de inseguridad y revelando en cambio una fortaleza serena. Esta fortaleza no es la ausencia de emoción, sino la maestría sobre ella. Es un control que permite responder en lugar de reaccionar, una danza en la que el hombre se convierte en el director de su propio destino. En esta orquesta de interacciones humanas, cada gesto, cada palabra elegida, se convierte en una nota que compone una sinfonía que solo él puede interpretar. Sin embargo, esta transformación no es un ejercicio superficial. La profundidad del pensamiento y la reflexión crítica son esenciales. Quien se convierte en un misterio para los demás debe, en primer lugar, descifrar su propio enigma interno. La introspección se convierte en el maestro de ceremonias de este proceso, cuestionar las propias motivaciones y deseos, y luego decidir qué partes de uno mismo se revelarán y cuáles permanecerán ocultas. Es una tarea de gran envergadura. En este viaje, el hombre debe enfrentarse a sus sombras, aquellas partes de su alma que podrían ser utilizadas como armas en manos ajenas. Al reconocerlas y dominarlas, se convierte en un ser más completo, menos vulnerable a las manipulaciones externas. Asimismo, la habilidad de ser ilegible se traduce en una forma de comunicación más sofisticada. La ambigüedad se convierte en un recurso poderoso. Cada declaración puede ser interpretada de múltiples maneras. Cada acción puede tener un significado que trasciende la comprensión superficial. En este contexto, las palabras se convierten en un laberinto donde el enemigo puede perderse, una maraña de significados que desafían una interpretación directa. La creación de esta neblina comunicativa exige una mente aguda, capaz de jugar con las percepciones ajenas
y al mismo tiempo, mantener un control férreo sobre la propia narrativa. Sin embargo, ser ilegible no implica renunciar a la autenticidad. La esencia de esta estrategia radica en la habilidad de presentar diferentes facetas de uno mismo, pero sin caer en la trampa de la falsedad. La autenticidad se evidencia en la congruencia interna entre las diferentes máscaras que uno elige usar. Este equilibrio delicado entre el ser y el parecer exige una sabiduría que trasciende lo superficial, un entendimiento profundo de las dinámicas humanas que permite navegar en aguas turbulentas sin ser arrastrado por las corrientes del juicio ajeno. Finalmente, en la búsqueda de convertirse en un ser ilegible, el hombre no solo se fortalece ante el enemigo, también se redefine a sí mismo. En esta metamorfosis se convierte en un maestro de su destino, capaz de decidir qué aspectos de su ser se revelan y cuáles permanecen en la penumbra. Este proceso de autoexploración y autoconstrucción es un viaje de poder y resistencia, donde el enemigo, al no poder descifrar la complejidad del individuo, pierde su ventaja. Al final, el arte de volverse ilegible para el enemigo no es solo una estrategia de defensa, es una declaración de independencia, una reivindicación del propio ser en un mundo que a menudo busca controlar y clasificar. Disciplina como violencia dirigida hacia uno mismo. La disciplina en su esencia más cruda puede ser contemplada como una forma de violencia que uno ejerce sobre sí mismo. Al abordar esta noción, emerge la dualidad del ser humano, un ser que busca la libertad y la satisfacción inmediata, mientras que al mismo tiempo anhela el control y la estructura que la disciplina proporciona. Esta violencia interna, lejos de ser destructiva en un sentido convencional, se manifiesta como el martillo que da forma a la piedra bruta de nuestra existencia. La disciplina no es simplemente la práctica del autodominio, es, en su forma más extrema, un acto de agresión hacia nuestras propias debilidades, un reproche constante a nuestras inclinaciones hedonistas. La construcción de un yo superior requiere, inevitablemente, sacrificar placeres inmediatos en favor de un futuro más robusto. En este sentido, la disciplina se convierte en un campo de batalla, donde las partes de uno mismo luchan por el control, un martillo que golpea con la intención de esculpir, con la esperanza de transformar lo tosco en lo sublime. La violencia que uno se inflige al negarse a sí mismo la comodidad es, por tanto, una forma de amor propio, un acto de compasión que busca despojar al alma de sus ataduras. Sin embargo, esta autoviolencia puede ser vista como una espada de doble filo, donde el dolor y el sufrimiento a menudo coexisten con el crecimiento y la evolución personal. Es en el proceso de forjar una identidad más fuerte donde la disciplina se convierte en una experiencia casi mística. Cada rechazo de lo fácil, cada momento de resistencia ante lo conveniente, es una chispa que alimenta la llama del carácter. No obstante, esta búsqueda de fortaleza no debe ser confundida con una glorificación del sufrimiento. La disciplina, cuando se convierte en una tiranía interna, puede llevar a la aniquilación de la esencia misma del ser. La violencia que se ejerce sobre uno mismo puede desdibujar la línea entre el crecimiento y la autodestrucción. En este delicado equilibrio, el individuo debe aprender a discernir entre un impulso positivo y una opresión que ahoga su creatividad y su humanidad. El camino hacia la autodisciplina es, por tanto, un viaje introspectivo que requiere una profunda reflexión. Cada acto de disciplina debe ser evaluado, no solo por sus resultados, sino por el estado emocional que genera en el individuo. La pregunta crucial es, ¿se está forjando una identidad más fuerte o se está alimentando un ciclo de autocrítica destructiva? La violencia que uno se inflige puede ser un acto de amor o una traición a la propia esencia. Esta exploración es fundamental para entender que la verdadera disciplina no se trata únicamente de la negación del placer, sino de un alineamiento consciente de las acciones con los valores más profundos y sinceros del ser. En última instancia, la disciplina como violencia dirigida hacia uno mismo es un acto cargado de responsabilidad. Implica un compromiso con la autenticidad,
un deseo de trascender las limitaciones autoimpuestas. Este proceso requiere valentía, no solo para enfrentar las debilidades internas, sino para abrazar la complejidad de la propia naturaleza. La violencia interna puede ser transformada en un puente hacia la superación, siempre que se mantenga un equilibrio entre el amor propio y la exigencia. El hombre que se convierte en indomable ante el mundo es aquel que ha aprendido a canalizar su autocrítica en una fuerza creativa, convirtiendo la disciplina en una danza sutil entre el dolor y el placer, entre la lucha y la liberación. Así, la disciplina, como violencia dirigida hacia uno mismo, se revela como un arte trascendental, un arte que cuando se practica con sabiduría, puede llevar a la creación de una existencia que, aunque marcada por la lucha, brilla con la luz de la autenticidad y la resiliencia. En este sentido, el verdadero desafío radica en aprender a danzar con las sombras de uno mismo, transformando la violencia interna en el combustible que alimenta el fuego de la grandeza. Convertir el miedo en una herramienta de precisión. El miedo, esa emoción primigenia que ha habitado en el ser humano desde tiempos inmemoriales, se erige como un guardián y al mismo tiempo como un carcelero. A menudo, la experiencia del miedo es considerada como un obstáculo, un freno que impide el avance hacia la realización del yo. Sin embargo, cuando se despoja de su carga negativa, el miedo puede ser transformado en una herramienta de precisión. En este proceso de conversión, el individuo no solo desafía su naturaleza, sino que también se enfrenta a la esencia misma de su existencia, descubriendo en el temor un aliado insospechado. La clave para esta metamorfosis radica en la aceptación. Aceptar el miedo no implica rendirse a él, más bien se trata de reconocer su presencia, de observarlo con la mirada del observador desapasionado. Este acto de reconocimiento permite despojar al miedo de su poder paralizante, al tiempo que se abre un espacio para la reflexión. En este espacio, el individuo puede examinar las raíces de su miedo y su contexto, desmantelando así los mitos que lo rodean. Comprender que el miedo no es más que una respuesta a lo desconocido, y no un reflejo de la incapacidad, permite que el ser humano se acerque a sus límites, desdibujando las líneas que los definen. Una vez que el miedo se ha aceptado como parte integral del ser, se puede comenzar a utilizarlo como un instrumento de precisión. En lugar de dejarse consumir por la ansiedad que genera lo incierto, el individuo puede canalizar esa energía hacia la acción, convirtiendo la adrenalina en impulso. Así, el miedo se transforma en un motor que estimula la creatividad, la resolución de problemas y la toma de decisiones audaces. Esta reconfiguración permite que el miedo sirva como un faro que ilumina el camino hacia la superación personal, en vez de ser una sombra que asfixia el espíritu. Sin embargo, el verdadero arte de convertir el miedo en una herramienta de precisión radica en el control emocional. Este control no se logra mediante la represión, sino a través de la comprensión profunda de la emoción misma. En este sentido, practicar la autorreflexión y el mindfulness puede ser de gran ayuda. Al cultivar una conciencia plena, el individuo aprende a observar su miedo sin juicio, y a partir de ahí, puede desmantelar los patrones de pensamiento que lo alimentan. Este proceso de desapego no solo liberará al individuo de los grilletes del miedo, sino que también le proporcionará una claridad mental que será esencial en momentos de crisis. Paralelamente, el desarrollo de una mentalidad resiliente es crucial en este proceso transformador. La resiliencia permite al individuo no solo enfrentarse al miedo, sino también aprender de él. Cada experiencia aterradora puede convertirse en una lección si se aborda con la disposición adecuada. En este sentido, el miedo se convierte en un maestro que nos confronta con nuestras limitaciones y nos empuja a trascenderlas. La experiencia del miedo se transforma, así, en una oportunidad para el crecimiento personal, donde cada desafío es una invitación a descubrir nuevas facetas de uno mismo. Finalmente, la integración del miedo como herramienta de precisión requiere de una práctica constante. Este proceso no es un destino, sino un viaje que demanda dedicación y valentía. Cada encuentro con el miedo es una ocasión para recordar que la vida es inherentemente incierta y por ende hermosa.
Al abrazar esta dualidad, el individuo no solo se fortalece, sino que también se convierte en un faro para otros, iluminando el camino hacia la transformación personal. Así, el miedo deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado poderoso, un recurso del cual se puede extraer sabiduría y valentía en la búsqueda de una vida auténtica y plena. El ego domesticado como arma estratégica. El ego, a menudo considerado el núcleo de la identidad personal, puede transformarse en una herramienta de poder si es domesticado adecuadamente. En su estado silvestre, el ego es un instinto primario, una fuerza caótica que busca validación, reconocimiento y dominio. Sin embargo, cuando se somete a un proceso de refuerzo y control, se convierte en una pieza clave en la configuración de un individuo formidable, capaz de trascender las limitaciones impuestas por la sociedad y por sí mismo. Este proceso de domesticación del ego no implica su aniquilación, sino más bien su reconfiguración hacia un propósito más elevado. Se trata de transformar un impulso narcisista en una fuente de autoconocimiento y fortaleza interior que permite al individuo navegar las complejidades de la existencia con una confianza serena y calculada. El primer paso en esta metamorfosis es el reconocimiento de la dualidad del ego, que puede ser tanto un aliado como un enemigo. En su forma más destructiva, el ego se alimenta del miedo y la inseguridad, creando una imagen distorsionada del yo que se aferra a la aprobación externa. Este ego insaciable lleva a la competencia desleal y al autosabotaje, pues se encuentra constantemente en conflicto con los demás y consigo mismo. Sin embargo, al tomar conciencia de esta dinámica, se abre la puerta a una comprensión más profunda de las motivaciones subyacentes y de los deseos auténticos. Es en este espacio de reflexión donde el individuo comienza a domesticar su ego, alineándolo con sus valores y aspiraciones más genuinas, en lugar de dejarse arrastrar por las corrientes turbulentas del reconocimiento efímero. Una vez que el ego ha sido domesticado, se convierte en una herramienta estratégica. La capacidad de autoconocimiento permite al individuo actuar con una claridad que trasciende la mera reacción emocional. El hombre que ha refinado su ego no busca la aprobación de los demás, sino que encuentra su valor en la autenticidad de su ser. Esta autenticidad, a su vez, genera una presencia magnética que atrae a los demás, creando relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la competencia. En este contexto, el ego se transforma en un faro que guía las acciones y decisiones, proporcionando un sentido de dirección y propósito en un mundo a menudo caótico y desprovisto de significado. El dominio del ego también implica la integración de la vulnerabilidad. Lejos de ser una debilidad, la vulnerabilidad es un componente esencial de la fortaleza. Un hombre que acepta su humanidad y las imperfecciones inherentes a su ser, tiene la capacidad de conectar con los demás de manera más profunda y significativa. Esta conexión no solo enriquece su experiencia personal, sino que también refuerza su posición en el tejido social. Un ego domesticado permite al individuo ser un líder natural, uno que inspira confianza y admiración, no a través de la intimidación, sino mediante la empatía y la comprensión. Así el ego se convierte en un puente hacia la grandeza, más que en un obstáculo que limita el crecimiento. Sin embargo, este camino no está exento de desafíos. La domesticación del ego requiere un compromiso constante con la autocrítica y la reflexión. A medida que el individuo avanza en su viaje, surgen viejos patrones de comportamiento y reacciones instintivas que buscan reemerger. Es en estos momentos de crisis interna donde el verdadero trabajo del ego domesticado se pone a prueba. La capacidad de observar sin juzgar, de responder con inteligencia emocional y de persistir en el cultivo de una identidad auténtica, se convierte en la verdadera medida del éxito personal. La lucha por mantener el equilibrio entre la autovaloración y la humildad es un arte que requiere práctica y dedicación. En última instancia, el ego domesticado como arma estratégica no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un estado de ser más elevado. Al integrar la sabiduría del ego con la humildad del ser, el individuo se erige como un paradigma de autenticidad en un mundo que a menudo valora lo superficial. Este proceso de transformación es un viaje continuo,
una danza entre la iluminación y la sombra, donde cada paso hacia adelante es acompañado por la reflexión sobre lo que significa ser verdaderamente humano. En este viaje, el hombre se convierte en un faro de resiliencia, un ser que no solo se ha superado a sí mismo, sino que también ha encontrado su lugar en el vasto paisaje de la existencia. El pacto con la soledad como ventaja táctica. La soledad en su esencia más pura se presenta como un estado de ser que muchos temen, pero que pocos se atreven a explorar en su totalidad. En un mundo saturado de interacciones superficiales y conexiones efímeras, el hombre que elige abrazar la soledad se convierte en un guerrero en un campo de batalla emocional. Este pacto con la soledad no es, como algunos podrían suponer, un signo de debilidad o desesperanza, sino una declaración de independencia y fortaleza. En la penumbra de la introspección, el individuo encuentra una claridad que lo convierte en un ser formidable, capaz de resistir las tempestades del entorno. Al sumergirse en la soledad, se inicia un diálogo interno que revela las verdades más profundas del ser. Es en este espacio, alejado de las distracciones externas, donde se desnudan las vulnerabilidades y se confrontan las sombras que habitan en el alma. Este proceso es tanto liberador como aterrador. La soledad ilumina aspectos de uno mismo que en la agitación de la vida cotidiana suelen ser ignorados o reprimidos. La aceptación de estas facetas, incluso las más oscuras, permite al hombre no solo superar sus limitaciones, sino también transformarlas en sus más grandes fortalezas. La soledad también proporciona una oportunidad única para la autoevaluación y el crecimiento personal. En un entorno donde la validación externa es la norma, el individuo que se atreve a permanecer en su propia compañía desarrolla una profunda autoconfianza. Esta autoconfianza se traduce en una resistencia a la presión social y a la necesidad de aprobación. Así, el pacto con la soledad se convierte en una ventaja táctica que permite al hombre posicionarse estratégicamente en el mundo. Desde esta fortaleza interior, se puede observar el panorama completo de la existencia, discerniendo oportunidades y peligros con una claridad que el ruido colectivo no permite. Sin embargo, este camino no está exento de peligro. La soledad puede convertirse en una trampa si se confunde con el aislamiento. Es fundamental encontrar un equilibrio, donde la soledad sirva como un refugio y no como un abismo. El hombre que se enfrenta a sus propios demonios en soledad debe también aprender a salir de esa caverna y participar en la danza de la vida, interactuando con el mundo desde una posición de poder, no de necesidad. Esta habilidad de alternar entre la profunda introspección y la activa participación social es lo que distingue al hombre que nadie puede superar de aquellos que son meramente reactivos a sus circunstancias. La soledad, entonces, se convierte en el crisol donde se forjan las identidades más sólidas. En este contexto, el hombre se redefine a sí mismo, eligiendo las características que desea cultivar y abandonando aquellas que no le sirven. Este proceso de autoconstrucción es, en última instancia, un acto de resistencia contra la conformidad y la mediocridad. Al establecer un pacto consciente con la soledad, el individuo se empodera, convirtiéndose en el arquitecto de su destino. La soledad, lejos de ser un estigma, se transforma en un estandarte de la autenticidad, un símbolo de la capacidad de enfrentar el vacío y salir fortalecido. Así, el hombre que ha elegido este camino se convierte en una figura imponente, un ser que irradia una confianza inquebrantable y una sabiduría que trasciende las trivialidades del día a día. En la intersección de la soledad y la fortaleza se encuentra la verdadera esencia del ser, un individuo que ha aprendido a navegar las complejidades de la existencia con gracia y determinación. Este pacto con la soledad no es un final, sino un comienzo. Es el primer paso hacia la construcción de una vida que no solo es vivida, sino que es profundamente sentida y auténticamente experimentada. Resistencia psicológica cuando el dolor ya no negocia. La resistencia psicológica se erige como un bastión inquebrantable en el paisaje intrincado de la mente humana, donde el dolor y la adversidad se entrelazan en un abrazo cruel. En este entorno hostil, el individuo se enfrenta a la inexorable realidad de su propia fragilidad,
un recordatorio constante de que la existencia está marcada por la lucha. No obstante, es en esta lucha donde se forjan los cimientos de una resistencia que trasciende el mero sufrimiento. Así, el dolor, lejos de ser un negociador, se convierte en un maestro implacable, uno que enseña lecciones difíciles pero necesarias sobre la esencia misma de la fortaleza. El dolor, en su forma más pura, es un fenómeno inevitable que se manifiesta en múltiples facetas: físico, emocional, existencial. La resistencia psicológica se presenta como la capacidad de soportar, de persistir en medio de esta tormenta. Sin embargo, este proceso no es lineal ni sencillo. Requiere una inmersión profunda en las propias experiencias, un examen riguroso de las heridas que se llevan en el alma. Cada cicatriz es un testimonio de una batalla librada, y aprender a convivir con ellas es un acto de valentía que redefine la relación entre el ser humano y su sufrimiento. En el crisol de esta resistencia, el individuo se enfrenta a la tentación de rendirse, de negociar con el dolor en un intento de suavizar su impacto. Sin embargo, la verdadera fortaleza radica en la aceptación radical de la realidad del sufrimiento. Al confrontar directamente el dolor, en lugar de buscar evasivas o paliativos, se empieza a desmantelar la ilusión de control que a menudo se aferra a la mente. En este espacio de aceptación, el dolor pierde su poder de negociación, se transforma en un compañero silencioso, un recordatorio constante de la vulnerabilidad inherente a la condición humana. La resistencia psicológica también se nutre de una comprensión profunda de la temporalidad del dolor. Cada episodio de sufrimiento, por intenso que sea, es efímero en su naturaleza. Esta percepción permite al individuo trascender el momento presente, situándose en un horizonte donde el dolor es solo una parte del viaje, no el destino final. Así, la resistencia se convierte en un ejercicio de perspectiva, donde la capacidad de ver más allá del sufrimiento inmediato abre un camino hacia la resiliencia. Es en este ejercicio donde se despliegan las alas de la autocompasión, un acto que permite abrazar la propia humanidad en su totalidad, incluyendo las imperfecciones y las fragilidades. A medida que se cultiva esta resistencia, se produce una metamorfosis casi alquímica. El dolor ya no es un enemigo a temer, sino un elemento transformador que aporta profundidad a la identidad. En este proceso, el individuo no solo se fortalece, sino que también se vuelve más empático hacia el sufrimiento ajeno. La conexión con los demás se intensifica, ya que aquellos que han atravesado el dolor poseen una comprensión que trasciende las palabras. En este sentido, la resistencia psicológica se convierte en un puente que une las experiencias humanas, creando un tejido de comprensión y solidaridad en un mundo que a menudo parece fragmentado. La resistencia psicológica, entonces, no es simplemente una cuestión de aguantar el dolor. Es un viaje hacia el autoconocimiento y la autenticidad. Enfrentar el sufrimiento con valentía nos permite descubrir la riqueza de nuestra propia existencia. Cada encuentro con el dolor se convierte en una oportunidad para redefinir nuestras limitaciones, para expandir nuestras fronteras emocionales y psicológicas. Así, el hombre que se convierte en un ser inquebrantable no es aquel que ha eludido el dolor, sino el que lo ha abrazado con una determinación serena, convirtiendo el sufrimiento en una fuente de poder y transformación. Este es el viaje hacia la resistencia, donde el dolor ya no negocia, sino que se convierte en el crisol de una vida verdaderamente plena. Convertir cada fracaso en deuda de venganza fría. La vida, en su incesante danza de luces y sombras, se presenta como un campo de batalla donde cada derrota se convierte en un eco que resuena en las profundidades del ser. Cada fracaso, lejos de ser un mero tropiezo, se transforma en una herida que clama por una respuesta. Este impulso, que surge de la herida infligida por el mundo, se convierte en la raíz de una venganza que no se manifiesta en actos de violencia física, sino en una determinación fría y calculada de superación. Así, la deuda de venganza se convierte en un motor esencial que impulsa al individuo hacia el dominio de su propia existencia, convirtiendo el dolor en poder y la desilusión en un ferviente deseo de reivindicación.
La transformación del fracaso en una deuda de venganza fría implica el reconocimiento de la vulnerabilidad humana. Cada tropiezo, cada error, se anida en las fibras de la identidad, desnudando las inseguridades y los miedos más profundos. Sin embargo, en este proceso de autoconocimiento se revela una oportunidad, la posibilidad de reconstruir el yo, no como un ser frágil y quebradizo, sino como una entidad resiliente y formidable. Este acto de reconstrucción es un acto de desafío, una declaración de guerra contra las limitaciones autoimpuestas y las expectativas ajenas. La mente, al emplear el fracaso como combustible, se convierte en un laboratorio donde se forjan nuevas estrategias y se cultivan habilidades que antes parecían inalcanzables. La venganza fría en este contexto no se traduce en la búsqueda de retribución hacia los demás, sino en el deseo de superarse a uno mismo. Cada fracaso es una lección, una oportunidad para analizar las causas que llevaron a la caída y para esbozar un plan de acción que garantice que nunca más se repita la experiencia. Este enfoque introspectivo convierte la adversidad en un aliado, transformando el sufrimiento en un maestro que guía hacia la grandeza personal. Es en este viaje hacia la autocompasión y la autoexigencia donde el individuo encuentra el verdadero significado de la venganza, no contra otros, sino contra la versión más débil de sí mismo. A medida que se avanza en este camino de transformación, se desarrolla una mentalidad que no solo acepta la derrota, sino que la abraza como un componente integral del crecimiento. Cada caída se convierte en un ladrillo en la construcción de una fortaleza inquebrantable. El hombre que ha aprendido a convertir sus fracasos en deudas de venganza fría, se convierte en un estratega de su propia vida, utilizando los errores como lecciones y los obstáculos como escalones hacia la cima. Con cada paso, la confianza se edifica, y la percepción del mundo cambia. Ya no es un adversario que se interpone, sino un campo de oportunidades que aguarda ser conquistado. El temor a fracasar, una sombra que acecha a muchos, se disipa en el momento en que se entiende que el verdadero enemigo no es el error, sino la inacción. La venganza fría se alimenta de esa comprensión, de la certeza de que el riesgo es el precio de la evolución. Cada intento fallido se convierte en un testimonio de la valentía ante la adversidad, y el hombre se erige como un guerrero que, lejos de rendirse, se levanta con mayor determinación. La pasión por la superación personal se convierte en una llama que nunca se extingue, un fuego que arde con la fuerza de una ambición renovada. Así, en la intersección entre el fracaso y el triunfo, el hombre que busca ser inalcanzable encuentra su esencia. Convertir cada fracaso en deuda de venganza fría es, en última instancia, un acto de amor propio. Es la afirmación de que, a pesar de las cicatrices, la vida sigue siendo un lienzo en blanco donde cada trazo, por doloroso que sea, contribuye a la obra maestra que se está creando. En este viaje, el fracaso no es el final, sino el principio de una nueva narrativa, la que se escribe con el coraje de aquellos que se niegan a ser superados. La serenidad del hombre que ya perdió todo, en la penumbra de la existencia, donde la luz apenas se filtra, se encuentra un hombre que ha transitado por el abismo de la pérdida. Este individuo ha sido despojado de sus posesiones, de sus sueños, y quizás de las ilusiones que lo sostenían en un mundo que se aferra a lo superficial. Sin embargo, en este desolador paisaje emocional, surge una serenidad inquebrantable. La experiencia de perderlo todo transforma su esencia, moldeando un carácter que desafía las convenciones y se enfrenta a la vida con una mirada que es a la vez penetrante y distante. La pérdida, lejos de ser un final, se convierte en un estado de renacimiento, un espacio donde la vulnerabilidad se encuentra con la fortaleza. Este hombre, liberado de las cadenas de lo material, se convierte en un testigo de la fragilidad humana. En su andar solitario, observa cómo otros luchan por acumular, por retener lo efímero, mientras él, en su despojo, comprende que la verdadera riqueza radica en la aceptación y el entendimiento de la impermanencia. Cada objeto perdido, cada relación desgastada, se transforma en un eco de lecciones aprendidas
En cada despedida encuentra la oportunidad de una nueva perspectiva, una invitación a abrazar la vida sin los lastres de la posesión. La serenidad, entonces, no es una simple consecuencia de la pérdida, sino una elección consciente de vivir en el presente, reconociendo que el valor de uno mismo no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se es. La introspección que surge de esta experiencia lo lleva a cuestionarse sobre la naturaleza del sufrimiento y la resiliencia. En su silencio, encuentra respuestas que han eludido a muchos. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Con cada herida, se convierte en un alquimista del alma, transformando la tristeza en un abono fértil para el crecimiento personal. En este proceso, descubre que la vida, en toda su complejidad, es un tejido de experiencias que, aunque a menudo desgarra, también sana. La serenidad que emana de su ser es un reflejo de esta alquimia interna, un estado de gracia que solo los que han tocado las profundidades del desasosiego pueden comprender. A medida que avanza en su viaje, se convierte en un faro para otros, aquellos que aún luchan por entender las lecciones que la vida les ofrece. Su presencia irradia una calma que invita a la reflexión, a la aceptación de la propia vulnerabilidad. En su mirada, se percibe una sabiduría profunda, un entendimiento de que la verdadera fortaleza no reside en la invulnerabilidad, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, de encontrar la paz en medio del caos. Este hombre, que ha perdido tanto, ofrece un testimonio de que la serenidad puede florecer incluso en los terrenos más áridos de la existencia. La serenidad del hombre que ha perdido todo no es una negación del dolor, sino una celebración de la vida tal como es. En su andar, cada paso resuena con la comprensión de que la pérdida es inherente a la condición humana. En lugar de aferrarse a lo que fue, se abre a lo que es y a lo que puede ser. Esta aceptación radical lo transforma, convirtiéndolo en un ser que vive en un estado de conexión con el universo, consciente de que cada pérdida es también una entrega, una oportunidad para renacer en formas inesperadas. Así, al final de su travesía, este hombre se erige como un símbolo de resiliencia y sabiduría. La serenidad que ha cultivado no es una simple calma superficial, sino una profunda paz interna que lo acompaña en cada momento, en cada interacción. Ha aprendido a danzar con la vida, a abrazar la incertidumbre, y en su silencio se encuentra una lección indispensable para todos aquellos que buscan transformar su dolor en una fuerza de vida. En la serenidad del hombre que ya perdió todo, se halla la esencia misma de la existencia humana, un viaje hacia la plenitud, donde cada pérdida se convierte en un paso hacia la libertad. La evolución silenciosa que el mundo nota demasiado tarde. En el vasto entramado de la existencia humana, la evolución personal se desenvuelve como un susurro entre el bullicio de la vida cotidiana. Este proceso, a menudo imperceptible para quienes nos rodean, se manifiesta en gestos sutiles, elecciones difíciles y una introspección que, aunque a veces dolorosa, es fundamental para el crecimiento del individuo. En este escenario, uno se convierte en el arquitecto de su propia esencia, forjando a través de la adversidad un carácter que trasciende las meras interacciones sociales y que, aunque no siempre sea evidente, deja una huella profunda en el tejido del entorno. El mundo en su cursiva inmensidad se encuentra absorbido en una vorágine de estímulos y distracciones que a menudo opacan la percepción de la transformación interna que otros experimentan. Mientras el ruido externo se intensifica, el verdadero cambio ocurre en la penumbra, en la intimidad del alma, donde los miedos son confrontados y las debilidades se convierten en fortalezas. Este proceso de evolución silenciosa es, en esencia, un acto de resistencia ante la banalidad y la conformidad, un desafío constante que impulsa al individuo a trascender las limitaciones impuestas tanto por el entorno como por uno mismo. La paradoja radica en que a menudo, quienes se encuentran en el camino de esta evolución personal son invisibles para el mundo. Sus luchas internas, sus victorias discretas y sus momentos de revelación quedan relegados al silencio, mientras que la sociedad sigue su curso, incapaz de reconocer la grandeza que se forja en la soledad.
Sin embargo, cuando finalmente los frutos de esta transformación emergen, a menudo son recibidos con sorpresa y admiración, como si la esencia del individuo hubiese sido revelada de manera repentina, cuando en realidad ha sido el resultado de un arduo y prolongado esfuerzo. Este fenómeno de la evolución silenciosa también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la percepción y el reconocimiento. ¿Cuántas veces hemos subestimado a otros, ignorando el potencial que reside en su interior? El mundo está repleto de individuos que en la penumbra de su existencia están tejiendo un legado de resiliencia y fortaleza. La incapacidad de reconocer este proceso en los demás habla más sobre nuestras limitaciones como observadores que sobre la realidad de aquellos que están en evolución. Así, la verdadera transformación no solo se manifiesta en el individuo, sino que también desafía nuestra comprensión de lo que significa ser humano. En este contexto, el viaje hacia la autosuperación se convierte en un acto de declaración, un manifiesto silencioso de la existencia que en su esencia busca resonar más allá de la superficialidad del reconocimiento social. La evolución que se lleva a cabo en la intimidad del ser no necesita de la validación externa para ser válida. Es un proceso que se nutre de la autenticidad y que, aunque tarde en ser reconocido, tiene el poder de transformar no solo al individuo, sino también a su entorno. La verdadera grandeza reside en la capacidad de perseverar, de continuar en la senda del autodescubrimiento a pesar de la falta de reconocimiento inmediato. En última instancia, la evolución silenciosa es un viaje sin fin, una búsqueda interminable de significado y autenticidad que, aunque a menudo es ignorada, tiene el potencial de reconfigurar la realidad que nos rodea. Aquellos que caminan por este sendero, que se atreven a mirar hacia adentro y a desafiar las convenciones, son los verdaderos portadores de un cambio significativo. El mundo puede que no lo note hasta que sea demasiado tarde, pero sus ecos resuenan en cada rincón de la experiencia humana, recordándonos que la transformación más profunda es a menudo la que se realiza en silencio. Y aquí es donde la mayoría fracasa. Quieren convertirse en el hombre que nadie puede superar, pero siguen actuando como el hombre que todos ya conocen. La transformación real no ocurre cuando cambias hábitos, sino cuando cambias identidad. Cuando decides que ya no vas a ser manejable, predecible o emocionalmente accesible para cualquiera. Ese es el punto donde el mundo deja de verte como opción y empieza a verte como estándar. Porque lo más poderoso de todo este proceso es que, sin darte cuenta, empiezas a reescribir la percepción que los demás tienen de ti. Dejas de ser uno más para convertirte en referencia, en comparación, en amenaza silenciosa. Las personas lo sienten. Tu ritmo cambia, tu energía cambia, tu forma de responder cambia. Y cuando cambias lo interno, el entorno no tiene otra alternativa que alinearse. Pero aquí viene el detalle que lo define todo. No buscas que te admiren, buscas que te respeten. No buscas atención, buscas impacto. No buscas demostrar fuerza, buscas no necesitar demostrarla. Ese es el punto final del camino, cuando tu poder no depende de la opinión de nadie, sino de la estructura mental que construiste dentro de ti. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría nunca entenderá. El hombre que nadie puede superar no nace, se fabrica, se endurece, se afila, se convierte en su propio maestro y en su propio límite. Y cuando un hombre logra eso, no compite, dicta el ritmo de los que intentan seguirlo. Ahora dime en los comentarios, ¿quieres realmente convertirte en ese hombre? ¿O prefieres seguir siendo la versión que el mundo ya controló? Pausa. He creado el ebook más maldito sobre manipulación psicológica. 25 técnicas brutales que han controlado tu vida sin que lo notes. Aquí no hay teorías ni basura motivacional. Cada técnica está estructurada en fichas técnicas con ejemplos prácticos, listas para que entiendas cómo se aplican en el mundo real. Desde la influencia más sutil hasta las estrategias más despiadadas. Incluyo la más peligrosa de todas, la aniquilación de la voluntad. Una técnica extrema en psicopatía,
utilizada para borrar la identidad y someter completamente a una persona. Un método tan oscuro que roza con lo ilegal. Políticos, jefes, parejas, vendedores, todos manipulan. Corre a la maldita descripción para conseguirlo, y si no lo quieres, continúa viendo este video.